Bueno, vamos a empezar ya. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa del máster online en CGI con inteligencia artificial. Hoy tenemos con nosotros al director del máster, Asier Aristregui. Asier combina su labor como retocador y artista de CGI. Ha trabajado para varios estudios de postproducción y CGI realizando proyectos para marcas como HP, Nestlé y Banco Sabadell, y su trabajo ha sido publicado en revistas como Vogue y Harper's Bazaar, entre otros. Hoy Asier nos explicará todo acerca del máster, qué vamos a aprender, los objetivos, metodología de aprendizaje, el programa del máster y además podréis ir viendo a lo largo de la presentación tanto sus proyectos como los trabajos de los profesionales que también os darán clase. La próxima convocatoria del máster tendrá su inicio en noviembre de 2024 y esta será ya su segunda edición. Así que esperamos que esta presentación del máster os sea útil y os resuelva cualquier duda sobre el programa. Y antes de empezar, me gustaría explicaros muy brevemente, para quien no nos conozca, quiénes somos. Bien, la Basat somos una escuela online especializada en diseño, fotografía y creatividad. ¿Y cómo nos describimos? Bien, en tres conceptos muy básicos. El primero de todos es profesionalidad. ¿Por qué? Porque todos nuestros profesores y profesoras son profesionales en activo que trabajan en el sector, como Asier, que tenemos hoy aquí con nosotros. Es decir, una persona que está en contacto directo con la profesión. Otro concepto que nos define muy bien es la práctica. En la Basat no hay exámenes, solo hay proyectos prácticos, proyectos que al finalizar el máster puedan formar parte perfectamente de tu portfolio profesional y además qué mejor manera de salir al mundo laboral que con esta carta de presentación. Y por último, finalmente, el tercer concepto que define muy bien a la Basat es la proximidad. Sabemos que existe la barrera de la distancia y queremos estar lo más cerca posible de vosotros. Así que, por nuestra parte, siempre vais a encontrar a alguien que os pueda ayudar desde el Departamento de Asesoramiento y Admisiones, que son las chicas que os dan toda la información antes de entrar al máster, hasta el Departamento Académico, que será vuestro enlace directo con la escuela una vez estéis matriculados y son las personas que os ayudarán con el campus, con las entregas y con cualquier duda o imprevisto que podáis llegar a tener. Podéis acudir a cualquiera de nosotras y estaremos más que encantadas de poder ayudaros. Y como os he adelantado antes, este máster online en CGI con inteligencia artificial empieza en noviembre de 2024. Así que si queréis saber más sobre el máster o incluso enviarnos vuestro portfolio para poder valorarlo, os facilitamos por aquí abajo, como veis, los datos de contacto. Y también comentar que somos muy activos en redes sociales, como Instagram, así que si os apetece no perderos nada sobre el diseño, la creatividad y la fotografía, podéis seguirnos. Y bueno, después de esta pequeña introducción, comentaros la estructura de esta sesión informativa. Primero, Asier os presentará pues, toda la estructura del máster y el programa y luego dejaremos un espacio para algunas preguntas frecuentes y muy interesantes. Así que ahora sí, os dejo con Asier para que os explique con más detalle en qué consiste este máster online en CGI con inteligencia artificial. Asier. Hola a todos y a todas. Gracias, Paula, por la presentación. Un placer estar aquí hoy con vosotros. Bueno, lo primero que tengo que decir es que gracias por interesaros en el máster en CGI e Inteligencia Artificial. Es un máster que hemos elaborado con muchísimo cariño y que creemos que puede daros las herramientas realmente para generar y para que seáis profesionales del sector, ¿no? Que es un poco, como bien ha comentado Paula, en lo que se basa la Basat como escuela, ¿no? Sus principios es dar formación de profesionales a profesionales, ¿no? Para crear esos profesionales del futuro. Voy a compartir un documento, ¿vale? Para que veamos esto, la estructura del máster y hablemos en profundidad de cómo se estructura y el contenido que tiene el mismo, ¿vale? Lo primero que tenemos que decir es por qué CGI, ¿no? Es un máster que, como bien dice su nombre, radica en el CGI, es decir, el bloque principal es el CGI, acompañado de la inteligencia artificial. Luego ahondaré más en esta cuestión, ¿vale? El CGI, básicamente, algunas personas lo denominan 3D, es toda aquella imagen generada por ordenador, básicamente. Pero ¿por qué, no? ¿Por qué especializarse en esto, precisamente? Como ya sabéis, vivimos en un sector, el de la imagen, que está en constante cambio. Hasta hace unos años los fotógrafos disparaban en película, después saltamos al digital, después apareció el 3D, actualmente ha aparecido la inteligencia artificial
Y además de esto, estamos en un sector donde la profesión está muy atomizada y trabajamos con profesionales de todo el mundo y con herramientas muy diversas. ¿Por qué CGI? Bueno, pues por muchas razones, ¿no? El CGI es una herramienta que permite hacer grandes producciones con muy poquitos medios realmente. Hacemos uso de la tecnología para crear imágenes de impacto que nos permiten crear narrativas de marcas, ¿no? Y esto precisamente para el sector es algo que tiene muchísimo valor. El poder generar estas imágenes sin la necesidad de crear una gran producción o la posibilidad de generar estas imágenes para acompañar una producción, ¿no? Desde ahí surge el porqué el CGI, el crear una nueva generación de profesionales creadores de imágenes que no solamente tengan las habilidades que puede tener un fotógrafo, sino que tenga las habilidades de ser un fotógrafo digital, ¿no? A mí me gusta pensar en el CGI de esta manera, como la persona que es capaz de generar estas imágenes con solamente un ordenador desde su propia casa o desde un estudio, ¿no? Entonces, por esto, ¿no? El CGI. ¿Y por qué la inteligencia artificial? Pues bueno, porque es una herramienta que evidentemente ha llegado pisando muy fuerte y es una herramienta que tenemos que tener en cuenta. Esto es evidente, ¿vale? De hecho, han surgido muchísimas dudas de si los trabajos de los fotógrafos van a desaparecer, si el sector audiovisual va a desaparecer. Por el momento, y esto es una opinión personal, no creo que estemos en este punto, habrá profesionales que opinen totalmente distinto, pero sí que es cierto que es una herramienta que tenemos que comprender, tenemos que interiorizar, tenemos que aprender a utilizar y tenemos que aprender a utilizarla especialmente de una manera ética, ¿no? Porque aunque estemos trabajando en un sector como es el sector de la imagen, que puede estar orientado a fines como la publicidad, no tenemos que dejar de lado esta parte de la ética aplicada a nuestro trabajo. Por tanto, de estos dos pilares nace este máster. Por un lado, el aportar nuevos profesionales de CGI que realmente tengan unas competencias sólidas y por otro lado que estos profesionales tengan un conocimiento de la IA y que tengan esta visión ética de la misma, ¿no? Por este motivo, ¿no? Es por el que se inicia este máster. Como tal, lo que es el CGI, como ya he dicho, es una herramienta súper flexible que nos permite, a partir de un elemento que no existe, pongamos un lanzamiento de un producto, ¿vale? A partir de un producto que todavía no está lanzado y que solamente está diseñado en 3D, nos permite generar unas imágenes para testear cómo funciona en un mercado o para lanzar imágenes promocionales, etcétera, etcétera, o incluso para visualización previa a cliente, ¿vale? Nos sirve para muchas cosas o incluso para creación de publicidad a gran escala. Tiene una flexibilidad tremenda a nivel de producción audiovisual, cosa que en otras técnicas, como puede ser la fotografía, no tiene tantísima flexibilidad. ¿De acuerdo? No es una técnica que exija recursos físicos como sí que puede exigir una producción audiovisual al uso, ¿vale? Por eso, digamos que lo que buscamos sobre todo es formar esos profesionales que sean capaces de generar imágenes que tengan un impacto real para lo que son las marcas y que tengan habilidades técnicas muy sólidas, ¿vale? Porque sí que es cierto, el CGI es un sector muy técnico, es muy interesante, desde luego, pero sí que es cierto que requiere esto, ¿no? De unas habilidades muy sólidas que este máster es un poco lo que se basa en ofrecer estas herramientas al alumno para que pueda ser un profesional del sector. Como bien me gusta hacer siempre que hablo del CGI, que hablo de distintos ámbitos, ¿no? Me gusta introducir cuál puede ser el viaje que puede hacer una persona que puede formar parte de este máster, de un futuro alumno o alumna. Podemos ser un estudiante de fotografía, podemos ser un ilustrador, podemos ser un profesional que ha estado en contacto con todo lo que tiene que ver con las artes visuales, ¿vale? Podemos entrar a trabajar en ese sector. En este caso, yo he puesto aquí, como estáis viendo en pantalla, el ejemplo de un fotógrafo, ¿no? Estudiamos fotografía, después pasamos a trabajar como fotógrafos, vemos que no es suficiente estas habilidades, estudiamos otra área como puede ser la postproducción, ¿vale? Pasamos a trabajar en otra área como puede ser el retoque y un cliente requiere que trabajemos con CGI, ¿vale? Y por tanto, aprendemos CGI y nos convertimos en un perfil mixto. Este que estáis viendo aquí es un poco el viaje que hice yo en el sector, ¿vale? Yo comencé estudiando fotografía, comencé trabajando de fotógrafo, después pasé a estudiar postproducción, trabajé como retocador, surgió la necesidad de aprender el CGI
por necesidades de producción y acabe siendo un perfil mixto, ¿no? Lo que demuestra esto básicamente es que los profesionales que estamos dedicados y orientados a la imagen, a la creación de imágenes, no tenemos que permanecer estáticos, ¿vale? No podemos quedarnos con el aprendizaje que hemos tenido en los últimos años o el conocimiento que ya traemos, sino que realmente tenemos que estar en constante evolución. Y este máster precisamente lo que busca es dar salida y llenar un vacío que existe en lo que es la formación de CGI, ¿de acuerdo? Que es aprender a utilizar el CGI como una herramienta realmente profesional orientada específicamente a la publicidad y a la visualización de producto, ¿de acuerdo? Aparte de esto, como ya he comentado anteriormente, aparece la IA, ¿vale? Y aquí estamos hablando de que ya hemos construido un nuevo paradigma de creación de imágenes, ¿no? A mí me gusta hablar de image crafters, ¿no? De los que hacemos imágenes con distintas herramientas. El CGI, al igual que la IA, no deja de ser una herramienta como cualquier otra, ¿vale? Entonces, este máster lo que busca es eso, enseñar esa técnica del CGI con el apoyo de la IA para todo lo que tiene que ver con imágenes estáticas. Como también he comentado antes, podemos preguntarnos, ¿no? Si va a desaparecer estos roles del retocador o el rol del fotógrafo. Realmente el profesional actualmente del sector de la imagen tiene que ser un profesional bastante multidisciplinar, ¿de acuerdo? Como os he comentado, mi trayectoria pasa por la fotografía, la postproducción, finalmente al CGI, ¿no? Este viaje también os podéis ver un poco reflejados en él y me gusta comentarlo siempre cuando hablo de CGI, ¿no? Por esta trayectoria que he ido haciendo ya a lo largo de los años, porque podéis venir de distintos ámbitos y os podéis ver reflejados en esto, ¿no? En esa necesidad de obtener nuevas herramientas con las que generar imágenes para las marcas, ¿no? O para incluso vuestro propio trabajo personal como creadores. No tiene por qué ser orientado exclusivamente a la publicidad, ¿vale? Nace también desde la necesidad, evidentemente, de profesionales de la industria. Hay una necesidad directa de profesionales relacionados con la industria audiovisual, como puede ser compositores, artistas de iluminación, artistas de efectos especiales, retocadores, generalistas CGI, ¿vale? O directores técnicos. Hay distintos. Nosotros, en nuestro caso, nos vamos a centrar en formar profesionales de CGI generalista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos formando profesionales que tengan herramientas sólidas en el ámbito de CGI, pero que también conozcan todo el flujo, digamos, de trabajo dentro de la industria, ¿vale? Como os he dicho, es un máster que está orientado a lo que es el área de publicidad, ¿de acuerdo? Porque es una de las áreas donde más desarrollo tiene el CGI. Publicidad no quiere decir solamente las imágenes que vemos impresas en la calle, sino que también puede ser el generar imágenes para una campaña de paid media o incluso un pequeño bumper para YouTube o incluso un spot para televisión, ¿vale? Tocamos tanto lo que es la imagen estática como la imagen en movimiento, que luego os hablaré de esto. Pero lo que os quería comentar con esto es que este CGI generalista tiene que saber integrarse con otros roles, digamos, tiene que saber en dónde se ancla y dónde entran los distintos proyectos. Por este motivo, no solamente se imparten nociones de CGI, sino que también aprendemos otras cuestiones como lo que es la parte de account managing, ¿vale? Donde vemos cómo nos relacionamos con la agencia, vemos también conocimientos de retoque o incluso de composición, ¿de acuerdo? Los tocamos de una manera un poquito más superficial que lo que es la parte de CGI puro, pero sí que es cierto que consideramos que son unos conocimientos completamente necesarios para saber integrar en distintos equipos, porque esto también es algo muy importante que tiene que ver precisamente con lo que comentábamos antes, ¿no? Y es que el profesional a día de hoy de este sector se ve en distintos proyectos y tiene que manejar distintas herramientas, ¿no? Y comunicarse con muchos profesionales diversos, no solamente con los de su propia área. Podemos trabajar en CGI, podemos estar trabajando personas que se dediquen a toda la parte de texturas o a toda la parte de iluminación, pero evidentemente va a haber una parte de postproducción y tenemos que saber comunicar qué es lo que queremos en la postproducción o incluso qué necesitamos en la previa, ¿no? Esto también lo trabajamos en el máster porque consideramos que hay que ver, digamos, la profesión desde este punto de vista más global, por decirlo así, ¿de acuerdo?
Luego también, ¿por qué CGI? Pues evidentemente porque las marcas actualmente y el mundo en el que vivimos es completamente visual, no es textual, ¿de acuerdo? En este caso nos comunicamos visualmente y necesitamos generar esas imágenes eh, visuales, ¿no? Por tanto, el objetivo del máster de CGI es este y el CGI lo que busca es esto, ¿no? La capacidad de comunicar mediante imágenes. Por eso decimos que, al igual que podría ser la fotografía hace unos años, el CGI no deja de ser una herramienta súper valiosa para lo que son las marcas dentro de la publicidad o no dentro de la publicidad, también puede ser dentro de la comunicación de un nuevo producto a nivel de público interno, ¿de acuerdo? Que esto también es un tipo de proyecto que se suele hacer dentro del CGI, ¿de acuerdo? Entonces, este es uno de los principales objetivos y desde donde nace, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los objetivos del máster? Bueno, los objetivos del máster, sin duda, uno de los principales es aprender a sentar las bases de elaborar imágenes CGI para desarrollar proyectos comerciales, ¿vale? Proyectos comerciales no solamente es publicidad, como ya he comentado, sino que puede ser esta visualización que os estaba comentando del producto para un cliente, ¿no? Pongámonos que tenemos que hacer un despiece de un elemento para comunicarlo en una presentación. Esto también es CGI, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser solamente un spot que vemos en televisión. Esto sí que es uno de los objetivos fundamentales, ¿de acuerdo? El CGI que aprendemos en este máster está basado en Houdini, ¿vale? Utilizamos como software motor Houdini. ¿Por qué motivo? Podríamos haber escogido otro software como pudiera ser Cinema 4D, como pudiera haber sido Maya, o como pudiera haber sido 3ds Max, o como tantos otros que hay dentro de las suites de 3D. El motivo por el cual se ha escogido Houdini es porque Houdini no deja de ser una caja de arena, por llamarlo así, ¿vale? Un set de herramientas que nos permite personalizar el software y extraer muchísimo más potencial del software 3D que otras herramientas, ¿de acuerdo? Houdini es un software que tiene muchísima amplitud, ¿de acuerdo? Y nos permite esa flexibilidad que otros softwares no nos permiten. Software como puede ser Cinema 4D está más orientado a motion graphics, Maya está más orientado a todo lo que es el sector de la animación, ¿de acuerdo? Houdini nos permite hacer todo ello con herramientas muy personalizadas. Por eso lo hemos basado el máster en este programa, en este software, ¿de acuerdo? Que es uno de los softwares más completos y más complejos dentro de la industria del CGI, ¿de acuerdo? Luego, otro de los objetivos que tiene este máster, sin duda, es aprender el presente para poder llegar al futuro, ¿no? Me gusta denominarlo así. Y no deja de ser otra cosa que aprender a utilizar la IA con una aplicación real al sector. ¿Por qué digo esto? Porque la IA ha tenido un impacto brutal, lo habréis escuchado seguramente en medios de comunicación, lo habréis visto en redes sociales, pero realmente ¿cómo se utiliza la inteligencia artificial aplicada al sector? ¿Qué utilidad tiene dentro del sector? Dentro del sector tiene diversas aplicaciones y esto se cubre en el máster, ¿vale? Pero siempre con una aplicación real, es decir, vamos a poner en práctica la IA para proyectos orientados al sector, ¿de acuerdo? No tiene otra utilidad. No vamos a especular sobre IA ni vamos a ver los fundamentos técnicos, digamos, a nivel de software, de desarrollo de software de la IA, sino que vamos a aplicarla, ¿de acuerdo? Para utilizarla como una herramienta más dentro de nuestras habilidades, como podemos tener Photoshop, como podemos tener la parte de ilustración, Illustrator, la parte de vídeo, ¿de acuerdo? O incluso la parte de CGI. Digamos, es el input que queremos dar al máster. ¿Con qué inteligencia artificial trabajamos? Bueno, este máster también lo que pretende es ser un espacio dinámico, ¿no? Es decir, la IA está en constante evolución y no es lo mismo lo que estamos diciendo hoy que lo que va a venir mañana con respecto a la inteligencia artificial. Nosotros en el máster actualmente estamos trabajando con Midjourney, pero en el futuro planteamos abrir a otras alternativas, ¿de acuerdo? Como puede ser Runway, como puede ser Sora, ¿de acuerdo? Cuando esté implementada y abierta al público para todo lo que sea vídeo, pero siempre y cuando sea una herramienta lo suficientemente madura para poderla aplicar al sector,
¿de acuerdo? Que esto es algo importante. Porque si no, no tiene una utilidad real para nuestro día a día en el trabajo que podemos desarrollar como profesionales, ¿de acuerdo? Y este es uno de los pilares fundamentales que me gustaría dejar claro, ¿no? Y uno de los objetivos, que es que la IA la utilizamos de una manera real, no la utilizamos de una manera especulativa o para generar imágenes bonitas y ya está, ¿vale? Sino que la utilizamos para esto. Luego, otro de los objetivos fundamentales es aprender tanto técnicas de estático como de motion, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que seamos capaces de hacer imágenes fijas para una impresión, para un anuncio, para cualquier tipo de soporte que nos requiera esta imagen estática, pero que también seamos capaces de animar esta imagen estática, ¿de acuerdo? Y aquí entra en juego todo lo que tiene que ver la parte de simulaciones, ¿vale? Houdini es uno de los softwares más completos para desarrollar simulaciones de distintos tipos, y tenéis unos grandes profesionales en el máster que lo que hacen es trabajar precisamente con simulaciones. Son profesionales específicos y especializados en áreas muy determinadas de lo que tiene que ver con simulaciones. Y trabajamos gran parte del máster todo lo que tiene que ver con esta área de motion. También lo que es la parte de postproducción, como ya he comentado antes, para todo lo que es la imagen estática, ¿de acuerdo? Este es otro de los objetivos fundamentales. Y luego también otro de los objetivos evidentes y claros de este máster es dominar conceptos de CGI e IA. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vemos lo que es la aplicación práctica, sino que también esto tiene una fundamentación teórica. Esto también se busca, ¿no? que el alumnado integre realmente estos conceptos dentro de su core de conocimiento, ¿de acuerdo? Luego también otro de los objetivos centrales es tener referentes visuales, ¿de acuerdo? Tener referentes visuales en el mundo de la imagen lo es todo. La imagen visual, la imagen como tal, los referentes visuales nos hacen generar mejores imágenes. Por tanto, incidimos mucho en el máster en que la cultura visual es súper importante, ¿de acuerdo? Es clave, digamos, para el desarrollo de esta profesión o de cualquier profesión que tenga que ver con lo visual. Y luego también el objetivo es que seamos capaces de crear experiencias visuales, ¿de acuerdo? No solamente visuales bonitos. Pues, por ejemplo, imaginaos que un cliente nos pide que hagamos una pared en motion, ¿no? Que se alinee con la marca para hacer un diseño en una tienda. Pues podríamos llegar a hacer esto con las herramientas que integramos en el máster, ¿de acuerdo? Por bajarlo un poco a la tierra y porque lo entendáis también y clarificarlo, ¿no? Estos son los objetivos del máster. En definitiva, a mí me gusta resumirlo como formar a profesionales del CGI que sean todoterrenos, ¿no? Este es un poco el objetivo que tenemos. Vale, pero llegamos a esto. ¿Cuál es el perfil del estudiante exactamente? ¿Quién puede optar a este máster, ¿no? Puede haber muchísimo rango de personas que quieran acceder a este máster, evidentemente. Podemos ser desde fotógrafos que queramos actualizarnos porque llevamos ya muchos años en el sector y vemos que necesitamos estas nuevas herramientas para integrarlas en nuestro día a día, ¿vale? Las del CGI. Podemos ser personas relacionadas con el mundo audiovisual, desde montadores a etalonadores, ¿de acuerdo? A profesionales del sector audiovisual, como digo, de distintos tipos o distintos perfiles, o incluso a creativos o profesionales que tengan que ver con el sector visual. Puede ser un diseñador gráfico, puede ser un ilustrador, puede ser una persona que venga del sector de videojuegos incluso, ¿de acuerdo? Que se quiera formar en el uso del CGI con una orientación de imagen publicitaria o imagen comercial, mejor dicho, y la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Esto es un poco el perfil del estudiante que podemos esperar en el máster, ¿de acuerdo? Como os digo, también ilustradores, diseñadores, ¿vale? Que tengan ciertas habilidades visuales y conocimiento visual y también que tengan cierta formación en lo que tiene que ver con la imagen digital. Y también, por supuesto, personas que tengan mucha pasión y que tengan ganas. Es decir, podéis ser profesionales que no estéis en activos, podéis tener la fotografía, la ilustración o el diseño como un hobby actualmente con cierto nivel técnico y podéis optar también al máster, por supuesto, pero siempre y cuando tengáis muchísimas ganas y tengáis pasión, ¿no? por el CGI, porque es un tipo de disciplina que requiere mucho conocimiento técnico, ¿de acuerdo? Y que requiere disciplina realmente. No significa que sea súper complicado, ¿vale? Porque todo se puede aprender. Yo aprendí también, como tantas personas, pero sí que es cierto que requiere disciplina y requiere trabajo, ¿de acuerdo?
Bueno, con respecto al contenido del máster, tenemos un contenido, lo hemos organizado de una manera bastante lógica, ¿de acuerdo? Tiene que ver, o está relacionado, mejor dicho, con las fases de producción por las que viaja un proyecto, ¿de acuerdo? Está ordenado de esta manera, cuando entra un proyecto en un estudio hasta que se desarrolla, digamos, el proyecto completo, ¿de acuerdo? Este es un poco el flujo de asignaturas, lo hemos organizado de esta manera para que sea lo más real posible y que vayamos construyendo conocimiento poco a poco, también evidentemente de menor dificultad a mayor dificultad, ¿de acuerdo? Cuando van pasando las clases. Es un programa formativo súper completo que abarca todas las áreas, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el CGI para formar, como hemos dicho, CGIs generalistas. Tenemos un primer módulo, ¿de acuerdo? Que es una introducción al CGI donde sentamos lo que son las bases técnicas y trabajamos también las bases técnicas de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? En este primer módulo. Tenemos un segundo módulo donde lo que hacemos es hablar de textura e iluminación y nos centramos sobre todo en el área de simulaciones. Es decir, vemos todo lo que es la parte de animación, ¿no? Pues desde cómo hacer flotar elementos, hacer simulaciones de cuerpos blandos, hacer simulaciones de cuerpos duros, partículas, todo lo que tiene que ver con estos elementos. Y tenemos un tercer módulo, que es el módulo de postproducción, ¿de acuerdo? Postproducción y proyecto, porque también hay una asignatura de proyecto que ahora comentaremos, ¿de acuerdo? Como os digo, está orientado, digamos, y organizado, estructurado el máster de una manera secuencial, digamos, de menos dificultad a más dificultad y sobre todo teniendo en cuenta este flujo de trabajo que hemos comentado dentro de lo que sería un proyecto, ¿de acuerdo? En el primer módulo vais a ver que tenemos bastantes asignaturas. Es un máster, bueno, en general todos los másters de la BASAD son másters súper intensos, ¿de acuerdo? Son másters donde se aprende muchísimo, pero sí que es cierto que requiere que tengáis pasión y que queráis realmente aprender, ¿no? Como os digo, nosotros ponemos el conocimiento a vuestra disposición y tenéis grandes profesionales en el máster, pero también tenéis que poner de vuestra parte y que realmente tengáis esas ganas de aprender, ¿no? Que vengáis al máster con ganas de construir y de aprender a hacer esas imágenes digitalmente. Bueno, en este primer módulo lo que hacemos es esa introducción al CGI con una introducción al máster, ¿de acuerdo? Vemos también todo lo que tiene que ver con lo básico, por decirlo así, de Houdini. Después pasamos a modelado, vemos inteligencia artificial, iluminación y también vemos dirección de arte. Como os he dicho antes, no solamente lo vemos desde un punto de vista puntual, no solamente lo vemos desde el CGI, sino que lo vemos también orientado a otras disciplinas, ¿de acuerdo? Como dirección de arte o con managing, ¿de acuerdo? El primer módulo está orientado a aprender todo lo que tiene que ver con lo básico del software, con lo básico de Houdini. Digamos, todo lo que tiene que ver con la interfaz, cómo funciona la geometría, ¿de acuerdo? Qué solvers tenemos, cómo es el software, cómo está construido el software, digamos, ¿no? En este caso, esta asignatura está el formador que lleva a cabo esta asignatura es Ismael Navales, que es un gran profesional del sector, ¿de acuerdo? Es un artista CGI que está muy centrado en todo lo que tiene que ver con el modelado, es una persona muy técnica, ¿de acuerdo? Y tiene varios años a sus espaldas como docente, por tanto es una persona que sabe dónde poner los acentos y sabe guiaros en este proceso de aprender un nuevo software que al principio puede ser realmente abrumador, ¿no? Es una disciplina en la que hay que darse un poco de tiempo para aterrizar y para que vayamos recogiendo frutos de lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? En esta primera asignatura vemos esos primeros conocimientos, ¿no? En la segunda asignatura, que es una asignatura que se llama Modelado 1 Hard Surface, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es ver todas las herramientas orientadas al modelado de Hard Surface. ¿Qué es exactamente el modelado de Hard Surface? Es el modelado de superficies duras o el modelado de polígonos, no es rectos, ¿vale? Pero sí, por explicarlo de una manera sencilla, como más o menos rectilíneos, ¿no? Se podría decir que un modelado mucho más técnico y mucho más lineal, ¿de acuerdo? No es un modelado orgánico en el que modelemos rocas o en el que modelemos plantas, sino que lo que hacemos es modelar elementos inorgánicos, por lo general que tienen muchos elementos geométricos. Houdini, la gran potencia que tiene el software es que es un software procedural. ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir, ¿no? El que sea un software procedural, el que nos permite en cualquier punto del trabajo que estamos realizando modificar
parte de ese elemento sin destruir todo lo anterior, ¿vale? Funciona por nodos, vuelvo aquí atrás, ¿de acuerdo? Funciona por estos nodos que estáis viendo ahora mismo en pantalla, en esta esquina inferior izquierda, y esos nodos podemos acceder y podemos modificar los parámetros. ¿Qué nos aporta esto? Nos aporta muchísima flexibilidad de cara a cambios con cliente, ¿de acuerdo? O incluso a cambios rápidos para producción. Por tanto, es súper práctico esta manera de pensar, digamos, es casi como, por decirlo así, una especie de lenguaje de programación visual, por decirlo así, ¿de acuerdo? No es como otro software de 3D donde modificamos los elementos de manera directa, ¿de acuerdo? En este también, pero de otra manera. Entonces, en este primer módulo lo que aprendemos es esto, ¿no? Aprendemos la parte de modelado de superficies duras. La segunda asignatura del primer módulo está impartida por Gabriel Morala, que Gabriel Morala es un gran profesional también de todo lo que tiene que ver con simulaciones. Ha trabajado para clientes de diversa índole, podéis buscar su trabajo. Tiene trabajos con mucho desarrollo visual, sobre todo tiene mucho peso visual, sus proyectos, como os digo, un gran profesional. Y en este segundo módulo lo que hacemos es centrarnos en el lado orgánico, es decir, modelar elementos que son superficies naturales, por decirlo de una manera muy simple, ¿de acuerdo? Superficies orgánicas, y cómo implementamos esto a nuestras escenas, ¿de acuerdo? En este caso vemos cómo se modelan corales, cómo se modelan rocas, cómo se modelan plantas, ¿de acuerdo? Elementos que sí que son un poquito más orgánicos, sino que nos permiten crear otro tipo de elementos totalmente distintos a los del hard surface. En este caso, bueno, como os digo, Gabriel, un grandísimo profesional que actualmente dirige su propio estudio, ¿de acuerdo? Después, en el primer módulo tenemos una asignatura que está centrada en sentar las bases del uso de la IA, en este caso, como comentaba, con Midjourney, ¿de acuerdo? El profesor que imparte esta asignatura es Alex Marul, en este caso un profesional de la IA, se ha especializado específicamente en todo lo que tiene que ver con generar imágenes con inteligencia artificial. Estos que estáis viendo en el lateral son trabajos de los docentes, ¿de acuerdo? Trabajos profesionales, lo podéis ver ahí en el pie de foto. En este caso, actualmente Alex lo que hace es trabajar en su propia agencia, ha formado su propia agencia de inteligencia artificial para generar imágenes para marcas, ¿de acuerdo? Anteriormente trabajaba como dirección de arte y combina estas disciplinas, ¿de acuerdo? En este módulo lo que hacemos es centrarnos en todo lo que tiene que ver con el prompteo, cómo utilizar la herramienta, ¿de acuerdo? Cómo funciona, digamos, conceptualmente lo que es la IA. Después tenemos en el primer módulo una asignatura que le llamamos Iluminación, Cámara y Render 101, ¿vale? Como los básicos de iluminación, cámara y render, que está impartido por Enrique Patiño, que también es un gran profesional de CGI, que trabaja en el sector textil, ha trabajado mucho para Inditex, ¿de acuerdo? En este caso, Enrique os va a guiar mediante proyectos a través de todo lo que tiene que ver con motores de render, ¿de acuerdo? Cómo funcionan, qué motores de render podemos emplear en nuestra práctica profesional, el flujo de trabajo para renderizar, digamos, para extraer esas imágenes, sacar esas imágenes, renderizarlas y poder entregarlas a postproducción y a cliente. Finalmente, también cómo iluminarlas, ¿de acuerdo? Cómo utilizar las cámaras tanto de manera estática como de manera en movimiento, en motion, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una asignatura que es una asignatura un poquito más larga que otras, tiene bastante contenido, ¿de acuerdo? Pero es una asignatura muy, muy, muy interesante. Es, digamos, donde se une, por decirlo así, la fotografía con el CGI, ¿de acuerdo? Aquellas personas que podáis venir del campo de la fotografía, podéis encontrar aquí un nexo muy directo, porque funciona de una manera muy similar a cómo funciona la fotografía. Tenemos una cámara digital y tenemos luz digital, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues con Enrique se trabajan estas cuestiones. En este módulo, para cerrar este módulo, digamos, y para dar un poco de aire a este módulo, vemos una asignatura que no tiene tanto que ver a nivel técnico con el CGI, ¿de acuerdo? Como estas asignaturas que hemos visto previamente, que sí que son muy técnicas, como es la dirección de arte. Está llevada a cabo la dirige Victoria Salsas, ¿de acuerdo? Una directora de arte con muchísima trayectoria dentro del sector. Y nos centramos sobre todo en cómo trabajar visualmente o cómo construir visualmente a nivel de referencias
lo que son nuestras imágenes, ¿de acuerdo? Cómo hacer ese salto cualitativo, ¿no? Digamos, de nuestras imágenes, cómo trabajar esa parte visual de realmente, de convertir nuestras imágenes en algo que visualmente sea impactante, ¿no? En esto, Victoria os guía por todo el proceso, también hablamos del trabajo con agencia, ¿de acuerdo? Pero sobre todo nos orientamos en construir ese relato de referencias visuales para desarrollar luego nuestras imágenes CGI. ¿De acuerdo? Posteriormente a la asignatura de dirección de arte, entramos en el segundo módulo, que es un módulo donde vamos viendo cosas un poquito más especializadas, ¿de acuerdo? Como pueden ser el texturizado, las simulaciones o incluso la fotogrametría, ¿de acuerdo? O el account managing. En este caso iniciamos el módulo con una asignatura de texturizado que está liderada por Iker Ibero, ¿de acuerdo? Que Iker Ibero es un profesional que ha trabajado en grandes escenas, seguramente lo conoceréis por escenas de Juego de Tronos, o en distintas películas y series, ¿de acuerdo? Sobre todo está especializado tanto en fotogrametría como en texturizado, ¿de acuerdo? Actualmente dirige un Virtualan que está dedicado a la recuperación de patrimonio histórico mediante CGI, para que veáis un poco que también hay otras áreas, digamos, que no he comentado previamente, que se incluyen dentro del CGI, que son salidas del máster, digamos. Y en este caso, en este módulo, lo que hacemos es trabajar con Substance Painter, trabajamos con Houdini, aprendemos todo lo que tiene que ver con la parte de UV Mapping, con el despliegue de objetos para después texturizarlo, y también vemos la parte de Pixel Mixer y de Megascans, cómo trabajar con ellos dentro de Houdini, que después esto conecta con Unreal Engine, que es otro software, ¿de acuerdo? Es una asignatura que también tiene bastante contenido, es potente, pero es uno de los ejes del CGI. Posterior a esta asignatura, iniciamos el área de simulaciones, iniciamos con una introducción a simulaciones de la mano de Paul Soler, ¿de acuerdo? Que es, aquí vemos básicamente todo el trabajo con las dinámicas de rigid body o de cuerpos rígidos, ¿de acuerdo? Paul es un artista CGI todoterreno, ha trabajado en grandes producciones como Avatar, de las Airbender, trabajando todo lo que es la parte de agua, de flips, ¿de acuerdo? También ha sido docente, ¿de acuerdo? Y nos centramos en lo que es la parte de cuerpos rígidos. Tiene que ver con cuerpos sólidos, digamos. Entonces, en esta asignatura vemos esa parte de lo que son las simulaciones. Después entramos en otra asignatura que es una continuación, digamos, es una secuencia de asignaturas que tiene que ver con todo lo que es las simulaciones 1, donde nos centramos en el trabajo con fuegos, con volúmenes, ¿de acuerdo? Y con todo lo que tiene que ver con soft bodies y con telas, con la parte de Velu, ¿de acuerdo? Por continuar con simulaciones para aprender realmente a utilizar estos módulos, ¿de acuerdo? Tenemos otra asignatura de simulaciones que también lidera Gabriel, como ya habréis visto en la anterior slide. Gabriel, en este caso, en Simulaciones 2, en esta asignatura, lo que va a hacer es guiarnos a través del desarrollo de distintos proyectos para aprender, digamos, ese trabajo estándar dentro de la industria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que iremos viendo distintos proyectos e iremos desgranándolos poco a poco para ver cómo se han construido esas simulaciones, ¿de acuerdo? Desde animaciones de productos o trabajo e interacción con distintos elementos dentro del software. Aquí en este caso estáis viendo una gráfica que realizó Gabriel para Microsoft. Veremos cómo desarrollamos esos proyectos comerciales, ¿de acuerdo? Con simulaciones un poquito más complejas y donde interactúan distintas áreas, digamos, del software. Posteriormente nos vamos al módulo de fotogrametría, que es un módulo que no tiene que ver con las simulaciones. Lo que hacemos es dejar un poco reposar las simulaciones, que son módulos bastante intensos, la verdad. En este caso, en la asignatura de fotogrametría, de la mano de Iker, lo que hacemos es aprender a generar mallas 3D, es decir, modelos 3D, mediante cámaras, a partir de fotografía, ¿de acuerdo? Fotografía y dron principalmente. Como podréis haber escuchado, lo que hacemos en muchos casos en CGI es recrear escenarios o assets, ¿de acuerdo? Elementos mediante fotografía o mediante frames, ¿de acuerdo? De vídeo de dron o de otro tipo de elementos. Lo que hacemos es, a partir de esas imágenes, utilizando distintos softwares, generamos esa malla que después nos permite integrarlo en nuestros proyectos para que seamos capaces
de generar nuestro propio contenido para utilizar, digamos, en nuestras producciones posteriormente, en caso de que sea necesario. Es una habilidad también súper útil que consideramos que es necesaria dentro de un artista CGI generalista y en este caso, como os digo, vais de la mano de Iker, que es un gran profesional que está dedicado exclusivamente a lo que tiene que ver con fotogrametría, en este caso en el plano histórico, que requiere mucha técnica. Por tanto, estaréis bien acompañados. Posteriormente entramos en otra asignatura de simulaciones, dejamos de lado la fotogrametría y vamos con simulaciones 3 orientada a flips, ¿de acuerdo? A todo lo que tiene que ver con líquidos. En este caso, vamos a trabajar, como os digo, todo lo que tiene que ver con splashes, con distintos tipos de escalas de escenas en lo que es el desarrollo de los líquidos, ¿vale? Pues desde si estamos trabajando en un proyecto de un anuncio de una chocolatina, saber crear un chocolate o poder crear un torrente de agua, ¿vale? Distintos elementos. El saber cómo articular estos elementos y cómo poder desarrollarlos en caso de que tengamos una necesidad en un proyecto. Cerramos este módulo, este segundo módulo, como vais viendo, vamos haciendo un juego de asignaturas un poco más técnicas, un poco más cañeras, con asignaturas que no están de una manera tan directa relacionadas para dar un poco de respiro y para que vayáis también disfrutando, digamos, y asentando el conocimiento, ¿de acuerdo? Que esa experiencia formativa sea la adecuada. Cerramos este módulo con una asignatura, bueno, con un workshop muy interesante, que es una asignatura que recibe el nombre de Account Managing 101, ¿de acuerdo? Que está, la veis de la mano de Isabel Echeverría, que es Account Manager profesional, ¿de acuerdo? En Fuego Camina conmigo. Y en este caso, lo que hacemos es ver cómo este profesional afecta a la labor que realiza un artista CGI, ¿de acuerdo? Un profesional CGI. Digamos que el account manager lo que hace es gestionar el proyecto, ¿de acuerdo? Gestiona el proyecto de una manera más o menos global, ¿de acuerdo? Con otros profesionales y lo que hace es coordinar la parte de presupuestado y la parte de tiempos de ese proyecto. Entonces, Isabel lo que va a hacer es aportarnos una visión de este profesional y el cómo tener una buena relación y saber cómo se trabaja con este profesional dentro de agencias, ¿de acuerdo? En este caso, como os digo, también estáis muy bien acompañados por parte de Isabel, una gran profesional, ¿de acuerdo? Y como os digo, lo que queremos es dar esa visión más global, no solamente quedarnos en la parte técnica, ¿de acuerdo? Cerramos con un tercer módulo. Este tercer módulo lo que nos centramos es en la parte de postproducción, tanto en estático como en movimiento, y después nos centramos en un proyecto final, ¿de acuerdo? Iniciamos con una asignatura de retoque de imágenes estáticas 100%, ¿de acuerdo? Como os he comentado antes, yo soy retocador y artista CGI generalista, ¿de acuerdo? En este caso, nos vamos a centrar en todo lo que es la parte de retoque que requiere de unas habilidades técnicas súper sólidas para poder dar salida a las imágenes. No solamente en cuanto a la manipulación y a la modificación de esas imágenes, sino en cuanto a la optimización de las gráficas para las salidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir saber optimizar esas imágenes para web, saber optimizarlas para impresión, ¿de acuerdo? Y también saber utilizar las distintas herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder manipular la imagen y para poder realmente darle un resultado definitivo a la imagen. Por tanto, en esta asignatura nos centramos principalmente en esto. Pero en paralelo también vamos a estar trabajando con Unreal Engine, ¿vale? Unreal Engine es una herramienta que nos permite hacer renderizado prácticamente en tiempo real, ¿de acuerdo? Y que nos puede servir para, sobre todo, visualización de producto o incluso automoción. Por tanto, vamos a ver unas pinceladas de Unreal Engine en esta asignatura en paralelo a lo que es el área de retoque, ¿de acuerdo? Para que tengáis también esa otra herramienta, esa otra visión y que podáis entrelazarla y que podáis desarrollarla en caso de que os interese, ¿de acuerdo? Porque es un poquito diferente a lo que es el core que estamos viendo a lo largo de todo el máster, pero sí que consideramos que es súper interesante. Tenemos otra asignatura que es la asignatura de compositing, ¿de acuerdo? Así como la parte de retoque afecta a lo que es la imagen estática, la parte de compositing tiene que ver con la imagen en movimiento. En el caso de retoque, no lo he comentado, pero trabajamos principalmente con Photoshop, ¿de acuerdo? En el caso de compositing vamos a trabajar con Nuke, con un programa que es un estándar dentro de la industria, podríamos trabajar con otros, ¿de acuerdo? Pero este es súper estándar, es muy completo además, y vamos a ir de la mano de Carol, en este caso, de Carol Nobel,
¿de acuerdo? Que lo que nos va a enseñar es precisamente a componer elementos CGI en imagen real, pero también a modificar ese render 3D para darle un acabado y un look final, ¿de acuerdo? Una imagen que se parezca un poquito más a la realidad a nivel de color, a nivel de tono, todo lo que tiene que ver con los glares, los flares, ¿de acuerdo? Todo lo que es la parte del 3D, por decirlo así, el quitarle la parte de 3D y hacerlo un poquito más real, ¿de acuerdo? Como os digo, Carol también es una grandísima profesional que ha trabajado en distintos proyectos audiovisuales, series, películas, ¿de acuerdo? Y en este caso también está certificada por Foundry, que es New, como formadora, ¿de acuerdo? Y cerramos con una asignatura en este módulo 3, que es una asignatura de proyecto final, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es condensar durante un periodo bastante breve todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo durante el tiempo del máster, que es un máster que tiene una duración aproximada de un año, ¿de acuerdo? Lo condensamos en una asignatura final y aquí lo que hacemos es centrarnos en crear una pieza que nos pueda servir como una pieza ya definitiva para nuestro portfolio, ¿de acuerdo? Como ya ha comentado antes Paula en la presentación, ¿de acuerdo? De la introducción a esta sesión informativa, hacemos mucho hincapié en la BASAD en lo que tiene que ver con que trabajéis con proyectos reales. En todas las asignaturas vais a trabajar en proyectos, ¿de acuerdo? Hacemos un trabajo real, digamos. Trabajamos, digamos, con elementos que después nos podemos encontrar en el día a día. Pero este es un proyecto personal, 100%. No es un proyecto como puede ser el de las asignaturas previas que está centrado en áreas específicas técnicas, sino que este ya es un proyecto global, digamos, donde tenemos que generar una pequeña pieza para televisión, ¿de acuerdo? Y unas imágenes en estática para impresión, para todo lo que es la gráfica out of home, ¿de acuerdo? Que condense, digamos, todo ese conocimiento y que nos permita cerrar el máster y dar un poco de eso, ¿no? De cierre y condensar ese conocimiento y reforzar ese conocimiento, pero sobre todo que tengáis una pieza ya final, vuestra propia y con vuestros propios criterios estéticos, digamos, ¿de acuerdo? Y que os permita también ver esa evolución que habéis hecho durante los meses de trabajo, porque en el máster tenemos desde personas que no han tocado nunca CGI a personas que vienen de otros programas, de otros software, como puede ser 3ds Max o incluso hay gente que viene de programas un poquito más técnicos de visualización de producto, ¿de acuerdo? Pero nos sirve un poco para ver también esa evolución, digamos, y condensar ese conocimiento. Y de esta manera le damos cierre, ¿de acuerdo? A lo que es el máster. Bueno, dicho esto, las asignaturas se forman siempre de los siguientes elementos. Vamos a tener clases de contenido. En la basada hacemos mucho hincapié en lo que es el on-live, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir el on-live? La parte del tú a tú, ¿no? Pensad que estáis conectados en directo con profesionales que tienen mucha trayectoria en el sector y podéis hablar con ellos de manera directa y podéis preguntar de manera directa. Las clases de contenido son online y os animamos siempre a que os conectéis al online, pero esto no significa que no las podéis ver en diferido. Es decir, estas clases quedan grabados y podéis hacer el seguimiento cuando os venga bien en tiempo, ¿de acuerdo? Podéis ir pautando vuestro propio aprendizaje, aunque nosotros siempre lo que hacemos es animaros al online. Evidentemente hay unos ritmos de entrega, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? En estas asignaturas de contenido vamos viendo las distintas áreas técnicas que hemos comentado previamente de las asignaturas y estas asignaturas se acompañan siempre de un proyecto autónomo, ¿de acuerdo? Un proyecto en el que tenéis el apoyo docente, pero un proyecto de cierre de esta asignatura que condensa conocimiento y que está orientado a completar esos objetivos de esa asignatura, ¿de acuerdo? Y todas las asignaturas cierran con una clase de feedback, que es una clase de feedback que tenemos online y en diferido también, al igual que las clases de contenido, donde el docente o la docente lo que hace es comentar vuestro proyecto y deciros las áreas de mejora, ¿de acuerdo? O incluso los aciertos de lo que es este proyecto que habéis presentado. Por tanto, es una metodología que, como os digo, está orientada a proyecto 100%, ¿vale? Que esto es súper positivo porque al final aprendéis el día a día real, digamos, y tocáis, sobre todo, no solamente ver, sino que también es hacer, ¿vale? Porque en las disciplinas como las que estamos trabajando en la base, sobre todo, es aprender haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, es una metodología 100% práctica, ¿de acuerdo? Bueno, llegados a este punto, quería resolver unas preguntas bastante comunes que suelen surgir con respecto al máster, ¿de acuerdo? Preguntas que soléis hacernos al respecto del mismo y que me parece interesante aclarar en esta presentación, en esta sesión informativa del máster. Bueno, lo primero de todo, ¿es un máster
donde vemos solamente inteligencia artificial? No, ¿vale? Y esto hay que dejarlo 100% claro. El máster es un máster en CGI con inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial la utilizamos como una herramienta de apoyo en la fase de preproducción, ¿de acuerdo? En la parte de postproducción, por ejemplo, en integración de fondeo, ¿de acuerdo? Si queremos crear fondos tanto en estático como en movimiento, lo utilizamos principalmente para esto, ¿de acuerdo? Evidentemente, como os he comentado antes, la inteligencia artificial está en constante cambio y en constante evolución y, por tanto, podemos incluir otras áreas posteriormente que consideremos interesantes, pero que sean ya que tengan una finalidad, una orientación profesional, ¿de acuerdo? No elementos que todavía estén en nacimiento, como os he comentado antes. Digamos que es un máster donde el 95% prácticamente es CGI y el 5% es inteligencia artificial, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial la vemos como una herramienta como puede ser la parte de Unreal Engine o como puede ser la parte de retoque, como puede ser la parte de Nuke, ¿de acuerdo? La vemos como una herramienta más en nuestro toolset para poder utilizar en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Lo cual me lleva a la segunda pregunta, el cómo se orienta el aprendizaje de la inteligencia artificial en el máster. En el máster, sobre todo, vamos a incidir en la parte ética de la inteligencia artificial, porque los modelos de aprendizaje en muchas ocasiones no sabemos de dónde vienen estas imágenes o no sabemos exactamente la procedencia y podemos entrar en conflictos de distintos tipos, ¿no? Por eso os vamos a guiar en el uso ético de la inteligencia artificial y la vamos a utilizar, como os he comentado, de una manera 100% real, ¿de acuerdo? No vamos a crear todo el máster con inteligencia artificial, sino que es esta herramienta de apoyo, digamos, que tenemos hay como un backup que podemos utilizar como la IA generativa de Photoshop, Midjourney u otras tantas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es un poco la orientación del aprendizaje. Se aprende sobre todo a promptear, ¿de acuerdo? A extraer imágenes, también aprendemos todo lo que es la parte de escalado, la parte de postproducción de esa imagen de IA, ¿de acuerdo? En el módulo de retoque, pero en este caso tenemos en cuenta ese aprendizaje y tenemos en cuenta el uso ético y a los propios creadores de imágenes, ¿de acuerdo? Más cuestiones que suelen ser bastante comunes. ¿Qué salidas profesionales tiene este máster? Este máster tiene muchas salidas profesionales, ¿de acuerdo? Y muy diversas. Podemos dedicarnos desde lo que nos puede venir a la cabeza directamente como freelance dentro del sector CGI, podemos tener nuestro propio estudio, podemos estar en una agencia, por ejemplo, dentro del departamento de marketing, o incluso podemos estar en una empresa de manera directa, haciendo todo lo que es la parte de visualización de producto, ¿de acuerdo? Tiene distintas salidas profesionales o incluso podríamos llegar, si nos desarrollamos profesionalmente, a otras áreas como puede ser el área de visualización de infoarquitectura, aunque este máster no está especializado en ello, ¿de acuerdo? Tendríais que profundizar posteriormente en esto, incluso posteriormente, si seguís aprendiendo, orientaros a todo lo que es la parte de VFX, ¿de acuerdo? Aunque este no es un máster de VFX propiamente dicho, sino que tiene un corte más generalista, ¿de acuerdo? Entonces, las salidas principalmente de este máster están orientadas sobre todo al trabajo con agencia y con empresa, ¿de acuerdo? No está, y con productora también, evidentemente. No está orientado tanto a lo que sería un estudio de VFX o a un estudio de videojuegos o a estas cuestiones que hemos comentado previamente, ¿de acuerdo? Luego también, por otro lado, ya lo he ido respondiendo durante esta sesión informativa, pero ¿qué orientación tiene el CGI de este máster? La orientación del CGI de este máster es verlo desde un punto de vista técnico, ¿de acuerdo? Conceptual, para aplicarlo de una manera real, pero sobre todo con una orientación comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que si viene un cliente, podamos ofrecer, digamos, esas imágenes generadas con inteligencia artificial o podamos, digamos, intersectar dentro de la producción para trabajar en esa producción en el caso de que incluya imagen real, ¿de acuerdo? Esa es la orientación que tiene el CGI. No es un CGI orientado a videojuegos, no es un CGI orientado a visualización arquitectónica, es un CGI orientado a visualización de producto y a todo lo que tiene que ver con el área de producción de imagen comercial de producto principalmente, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, ¿cómo es el día a día en el máster? Bueno, el día a día en el máster es bastante intenso. Tengo que deciros que tenéis grandes profesores de vuestra mano, ¿de acuerdo? Tenéis también un gran equipo en la BASAT, me tenéis a mí, por supuesto, evidentemente, para resolución de dudas, para acompañaros en vuestro día a día, pero el día a día del máster es bastante intenso. En este caso, el máster tiene dos clases semanales, ¿de acuerdo? Hacemos 2 sesiones semanales.
pero después también hay bastante trabajo autónomo en nuestro día a día. Es decir, es un máster que requiere que no solamente os conectéis, que veáis la clase, sino que sobre todo hagáis, ¿vale? Es decir, se puede esperar de vosotros que os conectéis a clase y que aprendáis el contenido de esa sesión, pero que después sobre todo apliquéis. Y de hecho, los profesores, los docentes que tenéis en el máster os van a incidir mucho en esto. Es decir, no solamente se trata el consumir pasivamente un contenido y ya está, sino que os van a incidir mucho en el hacer. ¿De acuerdo? El día a día del máster se puede decir que es aprender muchas técnicas, encontrarse en muchos casos perdido, ¿no? El no saber exactamente dónde se está o qué se está haciendo en ese momento, aprendiendo una nueva técnica porque nos resulta muy complicada, pero después cuando hacemos el clic ya es como que todo fluye, ¿no? Y ya lo aprendemos a aplicar en nuestro proyecto. Entonces es un máster que, como os digo, requiere mucha disciplina, requiere muchas ganas, ¿de acuerdo? Requiere que vengáis con muchas ganas de aprender esta disciplina, que es una disciplina súper bonita y que, como os digo, tiene muchísimo potencial profesional. Y el día a día es este, ¿no? El aprender y el nutrirse y el dedicarse durante un año entero a aprender CGI, básicamente, ¿de acuerdo? Lo cual me lleva a la sexta pregunta, ¿no? ¿Qué carga de trabajo tiene este máster? Este máster conlleva bastante trabajo. Es decir, los profesores os van a pedir pequeños proyectos que vais a tener que ir desarrollando. En algunos casos son tareas independientes, en otros casos son tareas finales, ¿de acuerdo? De asignatura, pero sí que es cierto que al margen de que vuestros profesores y profesoras os pidan pequeños trabajos, también requiere el que vosotros por vuestro propio lado trasteéis, ¿no? Como se suele decir, que hagáis, que utilicéis Houdini o que utilicéis los distintos software para hacer y que os equivoquéis muchas veces. Lo cual esto conlleva que sí que es cierto que tiene una carga de trabajo relativamente alta en cuanto a las horas que tenéis que dedicarle, ¿de acuerdo? No quiere decir que tengáis que estar todo el día haciendo el máster, por supuesto, es un máster que evidentemente está orientado a personas que actualmente están trabajando y que se quieren formar, que se quieren reciclar, y esto lo tenemos en cuenta a la hora de modular la carga de trabajo, ¿de acuerdo? Y nada, y por mi lado, esto es todo lo que os quería contar hoy sobre el máster. Ha sido un placer estar con vosotros hoy en la sesión informativa y cualquier duda que tengáis estoy a vuestra disposición.